Hoy con temas de verdad muy interesantes, siempre lo han sido, pero justamente en esta ocasión, en la que ya se está hablando de las fechas del nuevo ciclo escolar 2021-2022 y otros temas que también ahorita nos contará en un momento. Secretario, ¿cómo estás? Bienvenido. Estimada Qué Nuria, bueno que nos acompañas. Feliz inicio de semana. gracias. Sí, siempre es un gusto saludarte, venir a este programa, porque me permite dialogar a través de ti con toda la audiencia, que cada vez es más grande. Y sobre todo la gente involucrada, interesada en el proceso educativo, como son las familias en su conjunto, los profesores. Así es que gustoso de dialogar. Te comento que, bueno, en la calle, en las familias, con los amigos, es un tema muy recurrente el hecho de que en Puebla están agradecidos que el ciclo escolar no haya iniciado todavía, no haya reiniciado como en otros lugares de la República y que, bueno, estamos hablando ya de agosto, ¿no? De agosto, que Sí. será el tiempo suficiente para que todo tenga las características adecuadas para este regreso híbrido, mixto o como le han llamado, ¿no? Exactamente. Compartirles que la semana pasada la Federación, la Secretaría de Educación Pública Federal, ya emite el calendario escolar oficial. Ujú. Y obviamente Puebla se adapta completamente a estas fechas. Ujú. Entonces hoy ya tenemos más certeza de que el siguiente ciclo escolar 21-22 iniciará el día 30 de agosto. Ujú. Serán 200 días efectivos de trabajo arduo y culminará el 28 de julio de 2022. Ujú. Ese es el lapso de tiempo que estaremos trabajando. Sin embargo, vale la pena señalar que previo a que regresen los alumnos hay actividades de preparación. Los días 11, 12 y 13 van a sesionar los comités participativos de salud escolar y serán realizados. Los días sesionan de manera nacional y se llevan a cabo las jornadas. Por otro lado, el día 16 de agosto inicia el periodo de inscripciones. ¿Qué significa eso? Que de forma presencial los papás donde sus hijos cambiaron de nivel educativo tienen que llevar la carta de asignación Ujú. y el documento que acredita haber terminado un nivel antecedente educativo. Claro. Luego hay una fecha que no está ahí, pero es un taller intensivo de capacitación docente Ujú. del 17 al 20 de agosto. Este taller intensivo tiene como propósito que las y los maestros se preparen, es el ingrediente de unos distinto. Por Ujú. lo tanto, las medidas e instrumentos días serán intensivos. Ujú. Posteriormente, sobre las nuevas estrategias, el modelo híbrido en un semáforo verde. Ujú. Desde este programa y Sí, que, bueno, ya lo tienen ellos, si mi hijo va a entrar, algún tipo de comunicación con el personal. programa de la A a la Z, Eso. ¿verdad? Estaremos transitando las escuelas y las familias. Ujú. Ya. Sí. Un ejemplo, si Ujú. entonces el SPA irán a diario a clases. No hay por qué para que la mitad del grupo vaya unos días y la otra mitad otro. Diríamos, considerando la posibilidad de que la mitad del grupo vaya una semana. Interesante también, Sí, ¿eh? también, y nos los están diciendo los propios maestros, considerando las realidades. Claro. Dicen, puede ser mejor una semana. Ajá. Entonces, habrá lugares en donde así funcione. Ujú. Por eso los esquemas son variados. Aglomeración masiva de alumnos, Ujú. donde ponga en riesgo. Los directores de escuela, por eso creo que sí es necesario actuar. Perfecto. De todos modos, tomando un poquito lo que nos habías contado en sesiones, el proceso ha seguido en marcha Sí, para escolar emitido por la Federación. exacto. El CAPSE, como ya lo Ajá. dijimos, o a un número de por sí se continúe. Alternativas, un ejemplo, tratara de los lavabos, de las condiciones de la infraestructura, colaborar. Ujú. Sí, Porque hay mucho de qué hablar. lo híbrido tiene que dar a conocer a los alumnos. Creemos que se agota. Ese sería tan solo lo virtual, no le ayudarían a los alumnos. La presencialidad humano, el alumno puede hacer sin el. Y hay trabajos eminentes, formas de trabajar. No lo puede hacer en su casa. Tienes. ¿En qué te esta experiencia, pero acciones, personalidad integral Están unidas. que las vaya guiando? Sí. Y eso va a garantizar que pueda. Acción, este aprendizaje, esta valoración de este modelo híbrido se va a dar en. Sí. Que es el primero y segundo foro, que ha sido sensacional.
Yo siempre he defendido la idea de que los profesores no tienen que ser maquiladores de la educación, sino tienen que pensar la educación, crear la educación. Ese es el sentido de los foros. Y a mí me da verdaderas puras decisiones. Creo que eso nos va generando mayor nivel de conciencia americano que dice, nadie educa a nadie, nadie se educa solo. Nos educamos en comunidad, mediados por el mundo. En este sentido, creo que el trabajo en común, unidad, es clave. Entonces vamos a tener este foro, lo anuncio, es el 5 de julio. Lunes 5 de julio, dentro de 8 días, se va a llevar a cabo este foro, donde, como lo vemos en la pantalla, abordaremos el tema del modelo híbrido. Ahí lo presentaremos, el documento se está terminando, y se conectan más de 65,000 docentes de educación básica y media superior, tanto de escuelas públicas como privadas. Integramos a todos los sistemas. Y también tocaremos algo que le hemos denominado el tiempo pedagógico o el tiempo vital, ¿verdad? Que ya lo hemos dialogado. Como luego decimos, el tiempo de calidad, ¿no? El tiempo de calidad, de los papás con los hijos, ¿no? Exactamente, sí. En la otra ocasión hacíamos una reflexión con los maestros, los directores de nivel, y pusimos la canción esta tan bonita que dice, me olvidé de vivir. ¿Verdad? Que dice, me olvidé de vivir. Eso hace referencia a que en ocasiones la vida es tan rápida, tan programada, que se pierden los detalles más importantes, que se pierden las acciones más significativas en la vida, que dejan una marca y una huella. Ese es lo que nosotros le llamamos el tiempo pedagógico, el tiempo vital. Entonces, si el alumno va unos días a la escuela, es momento para el tiempo vital, que el profesor aproveche para dialogar con el alumno, pero más allá de las cosas, diríamos, para esta empatía, esta comprensión, la demostración del afecto, del cuidado. Por eso reafirmamos mucho la ética del cuidado, porque cuidarlas en toda la extensión de la palabra, cuidar su salud, pero cuidar su proceso educativo, porque los seres humanos, en el sentido mucho más amplio, seguimos un proceso evolutivo. O sea, alguien Cambiamos constantemente. No tiene 12, 15, 30 años, tenemos 3.500 millones de años y seguimos evolucionando. Entonces, lo que más se tiene que cuidar de la especie humana son acciones de demostración de respeto, de afecto, de cariño, de solidaridad, y eso genera el caldo de cultivo apropiado para el aprendizaje. Entonces hay que aprovecharlo. Si tengo aquí mis alumnos 2 días a la semana, pues cómo aprovecharlo para las cosas sustantivas. Y las otras cosas que se pueden hacer solos, pues que las hagan cuando no están en la escuela, por ejemplo. Esa es la toma de conciencia y a eso apunta este foro que estamos organizando para el 5 de julio. Va a estar muy interesante. 5 de julio, ya tenemos 2 fechas muy significativas este día, el inicio de clases el 30 de agosto y este tercer foro educativo para todos los docentes el 5 de julio. Pero hay otro tema que vienes a platicarnos hoy que también es de suma importancia. Sí, hoy estamos conmemorando el aniversario luctuoso de José Vasconcelos. Para el próximo 30 de junio, vamos, ya en estos días. Ya estamos al 62 aniversario luctuoso de José Vasconcelos. ¿Qué significa esto para la educación? Sí, mira, significa que estamos en un año celebrativo. Este año es muy especial en nuestro país porque celebramos 500 años del nacimiento de Tenochtitlán, 500 años de la conquista, con todas sus repercusiones, 200 de la consumación de la independencia y 100 años de la fundación de la Secretaría de Educación Pública en México. Pero en estos días celebramos el aniversario luctuoso de José Vasconcelos. José Vasconcelos es muy significativo en nuestro país por toda la mística que le puso
a la educación Era en el filósofo. país. Era filósofo, era poeta, era jurista, tenía muchos talentos y justamente por este énfasis que puso fue llamado el maestro de América. Ujú. Cuando Álvaro Obregón era el presidente, lo nombró secretario de Educación Pública. Ujú. Y él, con esta visión que tenía tan amplia, logra impulsar un conjunto de acciones en todo el país. Edita libros para que se popularicen y lleguen a todos lados, genera bibliotecas, impulsa el muralismo. Por ejemplo, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, pintaron en varios lugares donde se quedaron plasmados como íconos de nuestra historia del país. Promueve el arte y la cultura a nivel popular. Ujú. Y aquí hay dos términos que acuñó muy interesantes. Al maestro lo concibe como un apóstol de la educación. Y la labor que realizan en las comunidades rurales le llama misiones culturales. Una verdadera misión de poder compartir el conocimiento, la cultura, el arte, los oficios a lo largo y ancho del país. Entonces eso lo convierte en una verdadera cruzada por la alfabetización, porque el reto fundamental era que no había miles de gentes que no sabían leer ni escribir. Claro. Y ese era uno de los principales propósitos de esta labor. Ahora bien, este espíritu de José Vasconcelos, con la mística que él le impregnó, creo que ahora nos inspira. En este momento En preciso. este momento Claro. preciso, es decir, en aquel momento la prioridad era que aprendieran a leer y escribir. Ujú. Y ahora nos preguntamos, bueno, ¿cuál sería la prioridad en este momento? Ujú. ¿Cuál sería? Entonces, la prioridad fundamental en este momento de crisis pandémica, Ujú. donde los alumnos han estado 1 año, 4 meses en sus casas, sin contacto, alumnos que no conocen la escuela, no conocen a sus maestros, Claro. y más de preescolar. Sí. Imagínate un niñito de 3 años, 4 años que no conoce la escuela, no sabe qué es, no conoce a sus maestras y va a llegar por primera vez. ¿Cuál sería la prioridad? La prioridad no es tanto llegar y métete a una disciplina y ahora apréndete de 1, 2 y 3, Y ¿no? rápido porque perdiste Exacto. tiempo, ¿no? Ajá. Exacto. Entonces, la prioridad fundamental es el cuidado, la ética del cuidado hacia su proceso formativo, eminentemente, más que informativo. Entonces, ese es el reto. Cuidarlos, que no se nos pierdan. Ujú. Cuidarlos, que no abandonen la escuela. Cuidarlos, que no se sientan decepcionados porque las limitaciones de 1 año, 4 meses en casa no les permitió ciertos conocimientos. Por eso el calendario escolar señala que va a haber, una vez entrando, un diagnóstico y luego una etapa de regularización, de compensación de los aprendizajes. Entonces tiene que prevalecer más que la exigencia o inclusive la intransigencia, Ujú. la comprensión. Claro. La comprensión, la ayuda, la solidaridad. Se ha estado dialogando mucho en los consejos técnicos sobre la empatía. O sea, eso es anteponer ante cualquier exigencia un trato verdaderamente humano, un trato verdaderamente comprensivo que nos permita salir adelante de esta crisis, porque es una crisis que, ya lo hemos dicho hasta la saciedad, nadie la esperaba, nos tomó y nos sacudió como raza humana en el mundo y tiene secuelas porque no ha terminado. Claro. Entonces no podemos actuar de manera como lo veníamos haciendo en otros momentos, como si fueran clases regulares, porque uno como maestro a veces es muy exigente. Quiere uno que los alumnos logren siempre al máximo los propósitos educativos. Creo que ahora también hay que poner esa atención, pero antes que a eso, una relación de cariño, una relación de aceptación total de la circunstancia que estamos viviendo, y creo que si eso prevalece, daremos un paso importante. Claro. Un paso Hay clave. que asumirlo. Hay que asumirlo como tal. Y parte de asumirlo significa
reconocer el contexto en el que estamos. Ujú. De pronto hay gente que trivializa lo que estamos viviendo, como que si ya hubiera pasado, como si ya no existe Ujú. y que estamos de nueva cuenta en una situación regular como antes. No, no es así. Así es. No es así. Hay muchos daños colaterales de esta pandemia, muchas reminiscencias de Ujú. dolor y por lo tanto hay que actuar de otra manera. Sí, además aún hay peligro de Todavía hay contagios. peligro, o sea, esta pandemia y este virus pues no se va a ir. Ujú. Tenemos que estar siempre atentos y preparados para prevenir. Entonces creo que ese es el reto que tenemos. Sí. José Vasconcelos tuvo un reto de difundir masivamente la cultura, pero sobre todo que aprendieran a leer y escribir. Ujú. Y ahora el reto es que los alumnos continúen su trayectoria educativa, Ujú. acompañados, comprendidos y ayudados. Ese es el reto que tenemos. Que a lo mejor va a costar un poco el arranque, ¿no? Va a costar un Sí, poco esta etapa que dices de compensación. No importa. exacto, no importa, eh, pero sí necesitamos situarnos Ujú. en una nueva etapa. Ujú. Una nueva etapa, porque no va a ser fácil. De pronto alguien me dice, ¿y qué pasa si un alumno se enferma? Bueno, pues puede ser. Si no tomamos las medidas necesarias, sí puede ser. Ujú. Pero yo últimamente pongo un ejemplo. En toda esta pandemia hubo personas que no nos contagiamos, miles de gentes que no se contagiaron. ¿A qué se debió? Se debió a que siempre se tuvieron las medidas necesarias. Y alguien cuando se contagió dice, no, es que en algún momento bajé la guardia, en algún momento me confié. Sí. Entonces ahora no nos confiemos, Ujú. no nos confiemos. Yo creo que si desde la casa la mamá o el papá eh, analiza cómo están sus hijos en salud, los envía sanos a la escuela, ya no estamos limitando un riesgo. Ujú. Luego a la entrada de la escuela, por si hubo algo, se vuelve a revisar. Luego en el salón de clases, el profesor muy atento a los síntomas que pudieran presentar sus alumnos. Luego que el recreo no sea a la misma hora, sino en diferentes momentos. Claro, claro. No hay forma de que alguien se contagie, Así es. ¿verdad? Sin embargo, si de pronto relajamos las cosas, pues es obvio que va a haber. ¿Pero de quién depende? Depende de nosotros. Ujú. Depende de la adecuada coordinación. Por eso hoy más que nunca el trabajo coordinado Claro. entre padres de familia, maestros, tiene que estar de la mano. Sí. ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo colaboramos? Ujú. Ese es el reto. Ujú. Más que buscar siempre dificultades. Las dificultades existen. Claro. Pues no estamos en un lecho de rosas, es una pandemia mundial. Por lo tanto, hacer el mayor esfuerzo para que el 30 regresemos. Regresemos. Y eso va a redundar en mayor felicidad para los alumnos, Ujú. mayor aprendizaje, mayor crecimiento humano, que es a lo que se le apuesta con la presencialidad. Así es. Y todo esto que va a suceder en las escuelas, en donde van a asistir ya nuestros hijos y nuestras hijas, tenemos que seguirlo en casa. Es muy importante que los padres de familia, Sí. como tú dijiste hace un momento, hagan esta sinergia con los docentes, con los alumnos, para que todas estas medidas de precaución que se van a llevar en las escuelas, las sigamos haciendo también en casa, todos los integrantes de las familias. Exactamente. Yo creo que entre la casa y la escuela, creo que pesa más la casa. Ujú. Eso lo he ido aprendiendo a lo largo de la vida. He tenido alumnos donde si su situación familiar es de acompañamiento, de ayuda, los alumnos desarrollan mejores capacidades. O donde es una situación muy problemática, aunque la escuela haga Ujú. su mayor esfuerzo, es difícil lograr propósitos educativos. En este sentido, si en la casa están tomando las medidas de Exacto. prevención, hay hábitos ya desarrollados y si no los hay que enfatizarlos, entonces llegarán a la escuela con prácticas que nos van a ayudar a garantizar que nadie se ponga en riesgo Así es. y que podamos empezar. Yo quiero finalmente que reflexionemos la gran importancia del regreso. Ujú. Si mantenemos esta postura de no regresar, pues podríamos seguir otro ciclo escolar así y entonces sí ya sería terriblemente difícil Claro. recuperar algunos aprendizajes o recuperar la trayectoria.
y recordemos que es posible en este momento porque estamos a punto de iniciar un nuevo ciclo escolar en otras condiciones. Secretario,